Tal? Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha perfectamente bien, Ricardo. Perfecto. Bueno, en esta ocasión me va a tocar hablar de lo que es la vaina del nervio óptico. Ya cada vez la usamos más. Voy a introducir mi presentación con un poco de por qué utilizar el ultrasonido, la vaina del nervio. Y la verdad que sí hay todavía controversias, todavía algunos estudios refieren mucha variabilidad, sobre todo en cuanto a la medición exacta o el parámetro de corte para los niños. Sin embargo, yo no es una herramienta que dejaría de usar para nada, al contrario, es una de las herramientas que suma al diagnóstico y pronóstico de los niños y sobre todo en el área de urgencias pediátricas. Y bueno, ya para no dar más vueltas, vamos a iniciar para... Aquí está. Muy bien. ¿Se ve bien? Estamos. Sí, Bueno, Ricardo, sí se ve muy bien la presentación. ok, perfecto. Entonces vamos a hablar de la vaina, un poquito de historia, utilidad, qué representan, sí, y ya en las últimas tres diapositivas, algunos detalles de cómo son las recomendaciones de cómo medir y qué es exactamente cómo tenemos que hacer el procedimiento. ¿Qué debemos diferenciar? O sea, tenemos lo que es la detección temprana de la hipertensión intracraniana. Hablando de hipertensión intracraniana, tenemos diferentes etiologías, lo que son los procesos infecciosos, la hidrocefalia, hipoxia, hemorragia, y en los neonatos, sobre todo, deficiencias de vitamina K que pueden llegar a ocurrir en lo que son las hemorragias y posteriormente hipertensión intracraniana. Hay un abanico muy amplio de etiologías. Sin embargo, lo que nos compete aquí es poder diferenciar, darnos una respuesta dicotómica entre hay o no hay hipertensión intracraneana. Clínicamente tenemos los síndromes de herniación. Realmente cuando tenemos ya un síndrome de herniación es sin duda un diagnóstico de hipertensión intracraniana. Los estados de alerta pueden variar desde un estado de alerta alterado en un mínimo, pues desde la alteración del habla o en niños muy pequeños puede haber pequeños rasgos de hipertensión intracraniana o de alteración del estado del niño. Las posturas son normales, las anormalidades populares son desafortunadamente muy tardías, pues siempre se describen en la literatura el papiledema después de las 48 horas. Y lo que repito una y otra vez a mis residentes y a los alumnos es que una vez que ustedes encontraron ya triada de Cushing, que es la bradicardia, la hipertensión y alteraciones de la respiración, esto ya no es hipertensión intracraniana, estaba hablando de herniación y es ya una etapa muy tardía de la hipertensión intracraniana. Como tal, hablar de la tríada de Cushing ya es hablar de que el paciente está teniendo ya un deterioro muy avanzado de su función y que las funciones básicas ya van a empezarse a deteriorar. Dentro de las herramientas que tenemos está la TAC. La TAC, dentro de los parámetros más fidedignos de hipertensión, describe la desviación de la línea media. Sin embargo, en los estudios se ha visto que hasta el 40% de los pacientes en los que sí se diagnostica tanto clínicamente como con herramientas directas de medición como es un PIC, el 40% de estos pacientes llegan a tener una tomografía axial computarizada total y absolutamente normal, o que no se ve ningún signo. Sabemos que datos de edema o borramiento de los surcos y suras, disminución del espacio, todos estos nos pueden estar hablando o de edema o de hipertensión intracraniana. El signo de la desviación de la línea media es uno de los más fidedignos,
pero repito, hasta el 40% de los pacientes llegan a tener una TAC normal y mediciones directas con arriba de 40 milímetros de mercurio. El fondo de ojo, la verdad es que te toma tiempo, en los niños es muy complicado y sí debes de tener un expertise. Entonces, llega también a ser una herramienta, pero se complica la situación y más en el servicio de urgencias. La medición directa, pues, uno es muy invasivo, se asocia a procesos infecciosos graves, o sea, las infecciones que vamos a tener ahí son del sistema nervioso central. Llega a haber hemorragias, hay distintas técnicas, dentro de las técnicas varía la frecuencia o la posibilidad de procesos infecciosos y la posibilidad de hemorragias. ¿Mm? Pero siempre está presente, ¿no? La colocación errónea puede llegar a determinar presiones intracraneales altas o bajas y llega también a ser frecuente y depende mucho del expertise del cirujano. Y sobre todo que dependemos no solo del neurocirujano, sino de la infraestructura del hospital. Aún en hospitales de tercer nivel, en donde se espera que todo el equipo esté completo, aún ahí los insumos y, por ejemplo, los captores de PIC son sumamente caros y a veces muy difíciles de conseguir. Entonces, realmente el pensar en esta herramienta como una herramienta con la que todos contemos, pues sería todavía ahorita un solo objetivo aquí. Tenemos los métodos invasivos y los no invasivos para la medición de PIC. La medición del diámetro de la vaina se inició más o menos a finales de los 70, principios de los 80, y se estuvo desarrollando mucho durante esa década. Ya en 1994, Jensen y colaboradores estandarizó la forma de medir el nervio óptico, sobre todo por las mediciones en cadáveres, y determinó que el punto de máxima distensión es a unos 3 milímetros del globo ocular. Se utiliza utilizando un transductor lineal, específicamente es uno de los más usados, con la cabeza a 30 grados, aunque algunas literaturas mencionan el transductor de palo de golf en los niños pequeños como una opción viable. Y también mencionan que en niños despiertos, conscientes, que puede llegar a ser también una opción tenerlos en total de cúbito. Stable en el 2011 hizo un estudio específicamente en niños, de ellos incluyó niños de 3 meses a 17 años. En total hizo mediciones de 130 ojos e hizo una comparación con la resonancia magnética y la vaina del nervio. Más o menos las diferencias son las que les marco aquí y concluyo que es una imagen que más o menos alrededor del 15% de los médicos obtenían una imagen excelente, el 66% una imagen moderada y más o menos alrededor del 19% había una mala imagen. Pero la diferencia realmente no fue tanta, o sea, sí se podía hacer una comparación entre estar midiendo vaina por medio de la resonancia y el ultrasonido, lo que confirmaba que era una herramienta potencial para la medición de este tipo de elementos o de esta anatomía en el cerebro. 2015 hacen este estudio, un metaanálisis de la comparación de la vaina contra el ATAC y veían precisamente el desplazamiento, el colapso ventricular, la hemorragia intracraneana más de 2 milímetros para el diagnóstico de hipertensión intracraneana. Y aquí ellos encontraron que la sensibilidad podría llegar hasta 95.6% por ciento, con una especificidad de 92, y los parámetros que midieron ellos fueron que en menores de un año fue hasta suficiente o el límite de 4.5 milímetros y de 1 a 17 años se fueron hasta 5 milímetros.
La especificidad, como ya les dije, fue de 92.3 y la razón de verosimilitud, muy buena, arriba de, no solo rebasó de 5 sino que se fue hasta 12.5. Y en el caso de la razón de verosimilitud negativa, fue de menos de punto 0.05 y fue bastante bueno. Ok, este es otro estudio en el 2016. Este incluyó 174 pacientes con lesión neurológica. Este me gusta mucho porque lo que utilizaron fue una medición directa, una PIC invasiva, la medición de la vaina y variables fisiológicas y también alteraciones o mediciones en el CO2. Entonces, se incluyeron pacientes con hidrocefalia, con traumatismo, tumoraciones, pacientes que se operaron de craneosinostosis, malformaciones quísticas y había otro tipo de patologías, pero en su mayoría fueron pacientes con hidrocefalia. Se hicieron 3 mediciones por cada ojo y en ambos ojos y utilizaron tanto el plano sagital como el plano axial. Y aquí la media de la vaina para poder eh, discernir por arriba de 20 o menor de 20 fue de 4.92, pero el corte detectado en pacientes que tenían mayor de 20 se fue hasta 6.28. Y aún así, la sensibilidad, que fue muy buena, fue de 93.2%, bajó la especificidad con respecto al estudio previo a 74%, con valores predictivos positivos buenos de 72 y negativos de 93.7, muy asociado a la sensibilidad que ya he mencionado. La curva ROC se fue hasta 84%. Pero yo creo que este es uno de los estudios más representativos y para mí es uno de los que más se tiene que tomar en cuenta. Sin embargo, la literatura refuerza las mediciones previas, las que les había dicho, o con mediciones un poco más bajas, de 5, 5.5, en estudios posteriores. Pero no he visto ningún otro que compare de manera directa la presión invasiva en niños y con estos puntos de corte. Entonces, para mí, esto es uno de los más representativos. En la práctica, sí he podido ver la asociación que tienen pacientes graves, sobre todo, con mediciones más altas, eh, y no al revés. Este es otro estudio, se hizo una regresión lineal y con una base de 4 milímetros, más o menos se asoció a 10 milímetros de mercurio y se vio que más o menos un riesgo, un OR de 0.75 para la vaina, con una P significativa. En el grupo que tenían una presión intracraneal arriba de 20, la base se fue hasta 5.69 milímetros y más o menos son variaciones entre de 10 milímetros de mercurio, se asociaban a cambios en la vaina de 0.24 milímetros. Este estudio también fue bastante representativo y vean, o sea, los valores son más altos, por lo menos por arriba de 5.5. El OR se fue hasta de 39.2 para 5.5, pero fue en la parte no ajustada. Una vez que quitamos las variables de confusoras y se ajustó el estudio, la verdad que sigue siendo muy bueno, un OR de 26.8 para 5 milímetros de espesor de la vaina, nos puede estar dando diagnósticos o rebasando o estar asociando con 20, arriba de 20 milímetros de presión intracraneana. La variabilidad interobservador muy buena, por arriba de 70% y se fue hasta 83%. Vean, bueno, la gráfica, sí hay algunos puntos que se salen y que están muy fuera del rango. Sin embargo, pues ya haciendo la métrica y la estadística, sí fueron significativos. En estos otro estudio, la medición de la vaina, la cabecera del paciente fue una revisión sistemática y aquí se vieron 4.551 pacientes. Aquí la sensibilidad se fue hasta 97, baja la especificidad a 86 para predecir hipertensión intracraniana y de estos
mm, de los adultos fueron 61, los pediátricos más o menos 10. Vean, aquí aparecen las curvas ROC, una curva ROC bastante buena. Yo creo que no recuerdo el total de la curva ROC, debió haber estado más o menos entre 85 y 90%. Ok, el punto de corte, aquí varía de 4.5, 5 y 5. Una sensibilidad muy buena, especificidades muy buenas, muy altas, y la razón de verosimilitud va bajando conforme, digo, se va ajustando y va siendo mejor con valores de, conforme se va moviendo los valores de corte. Aquí la variabilidad del observador incluyeron pacientes en el área clínica de urgencias, y también la variabilidad interobservador fue muy bueno. O sea, dentro de los estudios hay muchos que estuvieron comparando el uso del ultrasonido por medio de un imaginólogo experto. Hay unos estudios que incluyen oftalmólogos que llegan también a tener cierto expertise. Sin embargo, lo que predomina es el uso del ultrasonido en urgencia. Nos pasa como lo que pasaba con el ultrasonido pulmonar, que lo despreciaron los imaginólogos, lo tomaron en medicina crítica, lo tomamos los urgenciólogos y se empezó a desarrollar, y ya una vez que vieron que sí había mucha relevancia, que sí tenía mucha utilidad, empezaron también a hacer sus mediciones. Este otro estudio de 546 pacientes, un ultrasonido convencional, bajó la sensibilidad, bajó la especificidad, la curva ROC es muy buena, y fue un análisis sistemático. El, Aquí llegó a ver sensibilidades y especificidades incluso mejor que la tomografía. Nada más que de estas sí quiero especificar que en las revisiones pues no había como tal mediciones directas. Aquí hay otro. Bueno, aquí se hace la revisión completa. Aquí los valores de corte, miren, aquí hay unos que se ven, que sobre todo para Yashi, se van hasta 6.28. Y esto es muy significativo, y sí hay una diferencia importante. Algunas variables. Esta es una carta al editor que hizo una oftalmóloga. Se ve que tiene mucha experiencia. Y hablaba del efecto Blooming. Dependiendo si utilizas un ultrasonido en modo B o en modo A, puede haber variaciones muy importantes de la medición del nervio de la vaina. Y ella comenta que debes de medir el diámetro de la aracnoides a 30 grados para poder definir y para poder hacer una medición más específica del nervio de la vaina. Que si tú no haces la medición del aracnoide, si tú no haces una asociación entre el grosor del aracnoides y el nervio de la vaina, de nada te sirve estar midiendo la vaina de manera directa. Y que se recomienda más el A-scan, o sea, el modo A, que el modo B. Eh, Me imagino que no ha hecho tanto eco porque lo que se intenta es que sea una herramienta fácil, sencilla, y entonces podemos hacer a un lado estas recomendaciones, y una vez que tenemos la estadística y la suficiente investigación para poder asociar de manera directa la vaina con una medición sencilla, fácil, con otros métodos como la medición directa o la tomografía o la resonancia, podemos no ser tan, es- no hacer un diagnóstico tan, o un escrutinio tan enfocado y con tanta que requiere más expertise como lo menciona esta doctora. Este es otro estudio, diagnóstico de ultrasonido asociado a la hipertensión. Y bueno, en este los criterios de inclusión, se incluyeron los estudios transversales, prospectivos, observacionales, una población de hasta 18 años, y se buscaban estudios que evaluaran la precisión y la precisión de la vaina. Este fue el diagrama. Tuvieron un total de 1.242 pacientes.
2000 mediciones, fue en Turquía, en Inglaterra, y vean la curva la verdad es que es muy buena, la sensibilidad llega a tener hasta el 95%, y me pareció que la curva ROC sí rebasó el 85%. Las limitaciones o las desventajas de este estudio, pues si hay heterogeneidad, los puntos de corte se van muy bajos, y el autor concluye que es una herramienta diagnóstica precisa, valiosa y que puede aplicarse en poblaciones, en escenarios clínicos al lado de la cabecera del paciente. Ya hablando específicamente de la técnica, tenemos que tener estos puntos específicos. Sí tenemos que tener cierta expertise, familiarizarnos con el ultrasonido ocular, con la anatomía del nervio, con la anatomía óptica. Mencionan en muchas bibliografías que la ansiedad en el paciente, sobre todo los que están despiertos, es mucha. O sea, pedirle a un paciente que cierre los ojos y que se quede quieto en la edad pediátrica llega a ser bastante efectivo. Digo, pacientes intubados, pues ya no hay problema, pero obtener la cooperación del paciente llega a ser bastante complicado. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el transductor puede llegar a producir dolor por la presión que estamos ejerciendo nosotros. Por eso, entonces, de las técnicas, se dice que tanto el dedo meñique, el dedo medio y el dedo anular y el dedo medio deben de estar apoyados sobre el surco nasal o sobre la frente. Esto limita o reduce la presión que estamos ejerciendo sobre el ojo del paciente. Hablan del gel de acoplamiento. Hay literatura descrita que dependiendo del tipo de gel, puede llegar a haber más calentamiento y más, sobre todo, dificulta hay geles que dificultan el paso de las ondas del ultrasonido, y esto puede llegar a implicar mayor generación de energía por parte del ultrasonido del transductor, y llega a haber más calentamiento. Entonces, no solamente estamos infligiendo dolor por la presión que está haciendo nuestra mano con el transductor, sino que el gel puede llegar a calentarse. Hay geles más irritativos que otros, y puede llegar a afectar de manera directa o entrar por los conductos lagrimales y llegar a ser hasta cierto punto irritativo. Hay literaturas también que describen primero la colocación de plásticos encima del ojo para limitar este efecto que le estoy mencionando y limitar la irritación del ojo. Y sobre todo, sí se menciona en más de una que el gel de acoplamiento, un gel especial para llegar a hacer este tipo de ultrasonido. Y muy importante, algo que nos va a poder decir, estás haciendo mucha o poca presión, es la visualización de la cámara anterior. Si nosotros visualizamos la cámara anterior, muy probablemente estamos haciendo la compresión correcta. La presión que le estamos dando al ojo permite que se vea la cámara. Cuando nosotros hacemos más compresión en el ojo, la cámara se pierde. Es uno de los parámetros que sí se recomiendan. No lo dicen en todas las literaturas, es más, la imagen que les voy a presentar, que me gustó más para las referencias de las mediciones, no se ve la cámara anterior. Entonces, sí les recomiendo, uno, la posición de los dedos, la posición de la mano, no debe de estar muy presionado. Y una de las cosas que nos va a decir no estás presionando mucho es la presión adecuada, es que aparezca el círculo de la órbita completa en conjunto con la cámara anterior. Esto va a ser una de las cosas que nos va a referir que el ultrasonido está siendo la medición la estamos haciendo de manera correcta y que la compresión no es demasiada. Otra vez, la posición del paciente, les decía que unos mencionaban en decúbito supino, no especificaban los 30 grados. Otros autores sí recomiendan la cabecera a 30 grados, un ambiente tranquilo,
Hay una literatura que mencionaba incluso la utilización de música u otros distractores para pacientes que están despiertos. Y por lo regular utilizamos el transductor de alta frecuencia de 5 a 10 Hz. Sin embargo, sí hay literatura que dice que en niños muy pequeños lactantes, el de palo de golf puede llegar a ser una buena herramienta. Y sobre todo los artículos que utilizan los traductores oftalmológicos. Hay traductores oftalmológicos que usan muy específicos, muy especializados y también pueden llegar a utilizarse. En urgencias, lo más común y lo más frecuente es que sí tengamos el de alta frecuencia de 5 a 10 Hz y ese es el que vamos a utilizar. El plano transversal se visualiza la vaina y debemos de tener una imagen hiperecoica. Esto nos habla de dónde está, dónde termina la retina. La profundidad, como ya lo mencioné, se vio en los primeros estudios que en la parte más ancha o de mayor longitud siempre va a estar más o menos a 3 milímetros a partir de la retina. Se mide a partir de la pared externa y la parte más hiperecoica hasta el otro lado de la pared externa. Y no debe de incluir lo que es la sombra. Se recomienda realizar varias mediciones eh, por cada ojo, o sea, por lo menos dos. Hay literatura que dice que hagas una tercera medición puede discernir entre una medición correcta o una errada, pero sí te recomiendan hacer por lo menos dos. Tres sería lo ideal. Y también sin perder tiempo y a veces no olvidar, sobre todo, no estar infligiendo dolor o molestia sobre el paciente. Mm, Vean, esta es la que les digo que elegí, la que me gustó más para poder darles los parámetros de medición. Y esta me gustó porque este dibujo esquematiza lo que es la retina y el disco óptico. Entonces, de la retina, que es esta parte de abajo, la línea gris claro, vamos a ir a la porción que en este caso está más arriba, en la parte interna, y donde termina el disco óptico, que es la línea más oscura. Esa es en la parte donde termina, justo en la parte de abajo y donde se une con esta línea gris. En la fotografía se ve un poquito más específico. Yo creo que aquí pudieron bajarse un poquito más y de ahí partimos para medir o hacer una línea hacia abajo, porque bueno, vamos a ver en este caso que la imagen que estamos viendo, vamos a ir hacia la parte baja y de ahí, en cuanto tengamos los 3 milímetros, dejamos la línea puesta y vamos a pedirle al ultrasonido que trace otra línea, la cual va a ir de la parte más externa. Vamos a, a dejar de medir las pequeñas sombras. Y en la parte de la dura, de la aracnoides, donde termina el borde externo de la vaina, ahí es donde vamos a hacer nuestras mediciones. ¿Ok? Por eso me gustaron estos esquemas. Sin embargo, como les mencioné, este dibujo y esta fotografía tienen un error muy grande y que es que no aparece la cámara anterior. O sea, debería de aparecer la órbita completa y en la parte de arriba lo que es la pupila con la cámara anterior. Esto nos puede estar refiriendo que la medición está siendo correcta y que no vamos a lastimar a nuestro paciente y estandarizamos, hacemos las medidas más estandarizadas porque llega a cambiar. A veces obtenemos imágenes muy buenas como esta, pero estos ángulos o el hecho de que no esté apareciendo la cámara anterior con la órbita completa nos puede estar dando mediciones incorrectas. Y ya como conclusiones, entre los estudios es uno de los estudios más fáciles de realizar, más rápidos, incluso pues si ahorita con el doctor Carlos Baños vamos a ver los flujos. La verdad que los flujos es un poco, sí requieres más expertise, requieres más estar ahí
más tiempo con el paciente, no es tan fácil diferenciar las estructuras. En cambio, en la vaina de nervios sí es muy fácil. Es uno de los más sencillos, es uno de los más fáciles de aprender. Sí requiere un número determinado de estar repitiendo y de prácticas, pero la verdad es que es uno de los más sencillos. La sensibilidad y especificidad es muy buena, aunque yo sí les diría que por lo menos tengamos un punto de corte de 5.5, 5.53, ya que la medida ideal vista por las mediciones directas llega a ser por arriba de 6 hasta 6.23. Lo que sí les quiero decir es que si ustedes están viendo una alteración, o sea, si ya hay un ensanchamiento del nervio de la vaina, no hay duda. Este paciente tiene hipertensión intracraneana. Y no al revés, o sea, si ustedes tienen un paciente con clínica de hipertensión intracraniana, TAC con hipertensión intracraniana o resonancia con hipertensión intracraniana y la medición de la vaina no les da para hipertensión intracraniana, no lo duden, este paciente tiene hipertensión intracraniana. Entonces, por eso le concluyo aquí que el punto de corte aún no es tan bueno, pero debe de ser una herramienta que sume en conjunto con todas estas herramientas que les estoy diciendo y la clínica del paciente. Y hasta aquí terminó mi charla. No sé si haya oportunidad de preguntas, dudas y demás. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la presentación. La verdad es que también una charla muy interesante. Digo, todavía pues existen algunas situaciones ahí que nos dicen si sí o si no, ¿verdad? Pero creo que los que lo hemos estado haciendo, sin duda sabemos que sí vale la pena seguirlo haciendo, que sí es importante tener esta práctica en las urgencias pediátricas. Por aquí nos preguntan, perdón, ¿ibas a comentar algo? Sí, 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 como con respecto a lo que tú dices, no solo hacer las prácticas, o sea, debemos de reportar. El hecho de que todos nos unamos y empecemos a usarla y que como pediatras y urgenciólogos empecemos a hacer estudios y los reportemos, eso va a ayudar muchísimo. Y vamos a poder obtener puntos de corte o recomendaciones, porque ya cuando tú agarras el transductor y empiezas a hacer los estudios y vas viendo que, o sea, cuestiones como que a veces es más fácil hacer la medición longitudinal o a veces es mejor la transversal. Hay niños que se acoplan más con unos o mediciones que el lineal no te sirve tanto, o que el transductor que utilizas es otro. Todo eso, si lo vamos reportando, nos va a ir ayudando y va a ir reforzando la herramienta. Sí, claro, sin duda. Y fíjate que es muy importante porque, de hecho, en el congreso que tuvimos el año pasado, si te recuerdas, en León, por ahí se presentó en los trabajos de investigación el de la medición del diámetro de la vaina de nervio óptico, y fue el que ganó el primer lugar, y pues está ya por publicarse ese estudio en la revista de SLEPE. Qué bueno, muy Entonces, bien. claro que pues, es importante que, como dices tú, ¿no? Que hagamos las cosas y que las reportemos y que tengamos más literatura para saber, tener más herramientas para poder dar un mejor manejo a nuestros pacientes. Sí, aún así yo la considero una buena herramienta, ¿eh? O sea, el hecho de que la hagas y ya veas en la vaina que si hay una alteración, te debe de alarmar y la debes de seguir. Y lo ideal es que ya hiciste esa medición, haces intervenciones, o se fue el niño a terapia, la vuelvas a hacer, te subas y vuelvas a hacerle mediciones. Y eso enriquece mucho este tipo de herramientas y este tipo de prácticas. Sí, claro. Nos pregunta la doctora Rocío Segoviano, ¿importa la localización del cristalino en la colocación de nuestra sonda en la imagen de nuestro corte? Ok, el cristalino y en conjunto o sea, toda la cámara anterior debe de aparecer. O sea, el hecho de que la tengas en la imagen te está diciendo, no le estoy haciendo mucha presión y estoy estandarizando mi manera de medir la vaina. Y sí, son de las recomendaciones. Entonces, debe de aparecer la órbita completa y arriba la cámara anterior. Y en eso incluye el cristalino. Perfecto, muy bien. En el caso de las personas que utilizan lentes de contacto que las traen en ese momento, ¿qué podemos hacer? No, sí se debe de retirar el lente. Hay que Antes de retirar. hacer cualquier tipo de presión, deben de retirar el lente. Perfecto.
Ricardo, pues muchas gracias por el tiempo y por la presentación. Te agradezco mucho el tiempo que nos das y la oportunidad de poder escuchar tu plática. La verdad es que muy, muy enriquecedora y pues espero que todos los aquí presentes pues puedan empezarla a poner en práctica en sus unidades. No, gracias a ti, Eulogio, a ustedes, a la asociación. Aprecio mucho que me inviten a este tipo de reuniones y estoy para servirles. Gracias. No, al contrario, muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos, estamos en contacto. Vale, un abrazote, gracias. Bueno, les pido una disculpa, nuestro último panelista no va a poder estar con nosotros, tuvo por ahí una urgencia médica y me avisó hace ratito durante la plática de Ricardo que se le dificultaba mucho, entonces con la plática de Ricardo terminamos prácticamente ya nuestro simposio. Sin embargo, la plática del doctor la vamos a grabar el día lunes y se va a subir de todas maneras al simposio para que no se quede sin dar esa plática. Es la plática de neuromonitoreo. Entonces ahí vamos a ver las ventanas que se tienen que hacer en el paciente que ya tenemos con un daño neurológico y el neuromonitoreo que se le tiene que hacer. Les pido una disculpa a nombre del doctor Carlos Bañuelos por el inconveniente, pero lo vamos a compensar grabando la plática el día lunes y subiéndola al on demand para que queden todas las pláticas grabadas y puedan tener el acceso a ella nuevamente. Entonces no me queda más que agradecerles a todos ustedes el tiempo que estuvieron aquí con nosotros. La verdad es que tratamos de que fuera algo novedoso, algo que realmente pudiéramos utilizar en nuestras unidades hospitalarias y creo que todo lo que nosotros hemos visto aquí durante el simposio han sido temas que vamos a poder replicar en nuestras unidades hospitalarias. Entonces les agradezco muchísimo por su tiempo, recordándoles nuevamente el Congreso de Urgencias Pediátricas del 28 al 31 de octubre en la Ciudad de México, en el Hotel Velar, con los talleres precongreso el día 28, que son 5, cetoacidosis diabética, toxicología clínica, terapia, medicina crítica en urgencias, accesos vasculares ecoguiados y bloqueos ecoguiados también. Aquí les dejamos nuevamente el flyer con el costo del congreso, presencial y virtual. Para médicos generales tenemos un costo especial, así como para los residentes y enfermería y el área prehospitalaria. Y les invitamos para que puedan acompañarnos. La verdad es que se van a llevar mucha enseñanza con todas estas charlas. Y les agradezco a todos ustedes el que puedan estar aquí con nosotros y con esta charla, pues terminamos nuestro simposio de ecografía en áreas críticas, pediátricas y neonatales. Me preguntan cómo pueden inscribirse a los cursos precongreso. Si entran a la página de la asociación y ahí se inscriben directamente, ahí viene para que se puedan inscribir a la página de la asociación, viene el link directo para que se puedan inscribir y de hecho les vamos a estar mandando a su correo electrónico información acerca de la aplicación que tenemos para nuestro congreso, para que puedan estar viendo allí todas lo que son las charlas que vamos a dar, los cursos y todo lo demás. ¿Sale? Entonces les agradezco muchísimo. Aquí nos puso ya Raúl lo que es el link para el registro del Congreso, para quien quiera tomarlo, se puede empezar a inscribir. Me preguntan aquí si impartimos algún diplomado de ultrasonografía pediátrica. No, diplomados como tal no tenemos. El Hospital Infantil de México tuvo en algún momento un diplomado, pero lo dejaron. Y estaban dando también lo de ecografía funcional en el paciente críticamente enfermo neonatal, pero ahorita está en stand-by. Lo que nosotros hacemos es que damos solamente lo que es los cursos de POCUS, que es donde les damos las bases para que puedan empezar a hacer sus insonaciones y de esa manera puedan
obtener las bases para que puedan hacer las insolaciones en sus pacientes y posteriormente pues se vayan poco a poco metiendo más y más a la ecografía. Por ahí les recuerdo, tenemos el curso de POCUS en Río Bravo, Río Blanco, perdón, Veracruz, el día 30 y 31 de julio, y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 16 y 17 de agosto. Entonces los invitamos, les vamos a estar mandando la información, pero sí les agradeceríamos que entren a nuestra página de Facebook, entren a la página, síganos en la página, ahí vamos a subir los webinars que tenemos, ahí subimos la información relacionada a lo que es el congreso, a los cursos precongreso, y también ahí vamos a tener lo que van a ser los links para, bueno, el link se les manda del on demand, se les va a mandar directamente a sus correos, más bien. De hecho, ya se les envió, si mal no recuerdo. Si alguien no lo tiene, aquí en el chat aparece para que lo puedan puedan empezar a entrar en ellos. Y pues les agradezco mucho, nos estamos viendo pronto. Les recuerdo que vamos a tener próximamente el curso de toxicología. Todavía no, yo les había dicho que para este fin de semana ya les íbamos a tener el link, no lo tenemos todavía. Hemos estado ahí todavía un poquito atrasados con eso, pero en cuanto lo tengamos inmediatamente lo vamos a subir a la página. Por eso les digo que nos busquen en Facebook y que nos sigan en la página de la asociación para que puedan inscribirse a los diferentes cursos que tenemos. Todavía nos va a quedar el curso de urgencias otorrinolaringológicas, el curso de toxicología clínica, y estamos programando un simposium de sepsis y uno de gasometría también. Entonces, pues con esto terminamos y les agradezco mucho que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego.